Muy buenas noches, mi nombre es Tony Fernando Romero Herrera, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad César Vallejo, sede Trujillo. En este video les voy a presentar mi trabajo práctico del curso de circuitos eléctricos, que es una fuente variable de voltaje desde 1.22 hasta los 12 voltios y sería la que estoy mostrando acá en pantalla. Bien, a continuación tendríamos lo que es el circuito de nuestra fuente. Para empezar tenemos lo que es la red domiciliaria de 220 voltios, tenemos el encendedor o un pulsador, tenemos un fusible de 1.5 amperios, seguido de ello tenemos lo que es el transformador de 220 voltios a 25 voltios en cada uno de sus extremos con un punto medio. También tenemos lo que es el puente rectificador, en este caso son unos diodos rectificadores de silicio que son los 1N5406, que es el encargado de transformar la corriente alterna en corriente continua. Seguido de ello tenemos un condensador que actúa como filtro, que es de 2200 microfaradios a 40 voltios. También tenemos lo que es el indicador de que nuestra fuente está encendida, que está conformado por una resistencia de 3.3 kilo ohmios y un LED. Acá tenemos lo que es la parte más importante de nuestro circuito, que es el circuito integrado o el regulador de voltaje LM317, que es capaz de regular desde 1.2 voltios hasta 40 voltios con una corriente máxima de 1.5 amperios. Tenemos una resistencia fija de 220 ohmios conectada acá a lo que es al regulador y un potenciómetro de 4.7 kilo ohmios, que es el encargado de regular el voltaje de salida, ¿no? Y al final tenemos lo que es como un filtro para terminar de filtrar lo que es ya nuestra onda, que es un condensador de 10 microfaradios a 35 voltios. En mi caso yo he realizado el circuito con los componentes que yo tengo en el software Multisim. Tengo un transformador de 220 a 12 voltios en cada uno de sus extremos con un punto medio, los diodos sí serían los mismos. También tengo un condensador de 2200 microfaradios pero a 50 voltios. También adicional a lo que es el circuito he conectado lo que es un LM7805 que regula el voltaje a 5 voltios para alimentar lo que es un módulo de voltaje que nos va a mostrar el voltaje de salida de nuestra fuente. Entonces cuando yo esté regulando acá el voltaje con el potenciómetro, nuestro voltímetro nos va a estar mostrando en tiempo real lo que es la variación del voltaje, ¿no? Para comprobar que nuestro circuito funciona correctamente, yo he conectado lo que es un LED de 5 voltios y de consumo 1 watt, como se puede apreciar acá. Entonces voy a proceder a correr el programa y podemos ver que el LED se enciende correctamente y el voltímetro nos está mostrando consumo de 5.004 voltios. Bien, ahora vamos a presentar lo que son los componentes de nuestra fuente. En un anterior video yo había explicado cada uno de estos componentes, pero ahora yo lo tengo justamente acá lo que es armado. Para empezar, lo que tenemos por fuera es un enchufe, el que va a ser conectado a la corriente alterna. Tenemos los dos cocodrilos que son para la salida de nuestra fuente. Bueno, acá lo que se aprecia es el potenciómetro con el que vamos a regular el voltaje de salida. Tenemos también un módulo de voltaje que es esta pantallita, nos va a mostrar también el voltaje de salida conforme vayamos regulando con el potenciómetro. Tenemos también el LED, que es el indicador de que nuestra fuente está encendida. También podemos ver lo que es el fusible. Este fusible es de 1 amperio, ahí se puede ver que es para protección de nuestra fuente. Y tenemos el pulsador o encendedor de nuestra fuente, ¿no? Bien, por dentro podemos ver lo que es el transformador, es muy importante también. Es de 220 a 12 voltios en cada uno de sus extremos con un punto medio, como ya lo habíamos explicado. Entonces también tenemos aquí lo que es el circuito en una baquelita, se puede apreciar acá. También adicional a los componentes que teníamos antes no lo tenía, pero por razones de seguridad tuve que adaptarlo, ¿no? Se puede apreciar acá lo que es el condensador de 2200 microfaradios, tenemos el potenciómetro, se ve ahí, los reguladores de voltaje se aprecian ahí, el filtro, el final, que es un condensador de 10 microfaradios, ahí también se puede apreciar. Se aprecian las resistencias por aquí, se puede apreciar más o menos. También se aprecian los diodos rectificadores de silicio, que son 2. Y esos serían todos los componentes que tenemos para nuestra fuente. También adicional a esto tenemos lo que es una adaptación de una caja de madera. Tiene unas medidas de
de 18 centímetros por 15 centímetros. Bien, una vez tenemos conectados todos los componentes, esto según lo especificado en el circuito, lo habíamos visto esto tanto en el multisim como en un circuito impreso, vamos a proceder a comprobar el correcto funcionamiento de nuestra fuente. Lo primero que voy a hacer es conectar a la corriente alterna nuestra fuente. Hay que tener cuidado siempre con esto porque estamos trabajando con 220 voltios, entonces siempre es necesario la seguridad. Bueno, voy a proceder a encender la fuente. Comprobamos que el voltímetro nos muestra un voltaje de 1.22, que sería el voltaje mínimo de nuestra fuente, y se puede variar hasta los 12 voltios, ¿no? Para comprobar esto, tengo un pequeño motor de corriente directa de 5 voltios, un pequeño diodo LED de 3 voltios y también estas luces de Navidad que son recicladas, ¿no? Tengo 3 luces de Navidad conectadas en serie, que serían 3 voltios cada una, serían 9 voltios, pero también tengo 3 más conectadas en serie y al mismo tiempo estas 3 están conectadas en paralelo, entonces tendría 9 voltios para poder encender este circuito. Voy a empezar con el primero, que es el motor de 5 voltios. Voy a conectar el positivo, voy a conectar el negativo ahora y voy a subir el voltaje hasta 5 voltios, ¿no? Bien, ahí tenemos los 5 voltios y podemos apreciar que el motor está funcionando a su máxima capacidad. Se escucha el sonido también, entonces podemos decir que está funcionando correctamente, ¿verdad? Voy a bajar hasta los 1.22 voltios. Voy a proceder a desconectarlo y voy a probar lo que es con el LED de 3 voltios. Bien, conecto acá su negativo y el positivo y voy a subir lo que es el voltaje hasta los 3 voltios. Muy bien, ahí tenemos 3 voltios con 0,7. Podemos apreciar que el diodo LED funciona correctamente, enciende a su máxima capacidad y nos da esa luminosidad, ¿no? Voy a bajar lo que es la fuente hasta los 1.22 voltios y voy a proceder a conectar lo que es las luces de Navidad, recordando siempre que necesitamos 9 voltios para que este circuito nos funcione. Entonces tengo 1.22 voltios y lo voy a subir hasta los 9 voltios en lo que es nuestra fuente de voltaje variable, ¿no? Ahí podemos apreciar que a los 6 voltios, .5 aproximadamente, ya van empezando a encender las luces, pero voy a llegar hasta los 9 voltios. Se puede ver que encienden correctamente todos los foquillos. No voy a subir más porque es posible que estos diodos LED se nos quemen. Entonces, con todo esto hemos comprobado que nuestra fuente funciona correctamente y podemos usar nuestra fuente para cualquier circuito que funcione con corriente directa, desde 1.22 voltios hasta 12 voltios. Ese sería todo nuestro trabajo práctico que hemos tenido. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.